¿Qué tal, familia? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos estás observando. Quiero darte las gracias por estar aquí una vez más para poder analizar la palabra del Señor, y hoy vamos a tener un interesante tema del primer libro del profeta Samuel, un libro maravilloso que trae enseñanza hermosas para la vida de cada uno de nosotros. Quiero que repitamos el tema de este día, y el tema es el adorador que teme a Dios. Como dije, perfecto, el adorador que teme a Dios. Bien, estamos hablando de una época muy antigua de la historia bíblica en el Antiguo Testamento. Estamos hablando de los tiempos de los jueces, la parte final de los tiempos de los jueces. Durante este tiempo histórico no había ninguna potencia mundial que estuviera gobernando, tal como gobernaron los tiempos antiguos Egipto, Asiria, Babilonia. No había ninguna potencia mundial que buscara dominar la región. Así que las batallas que Israel libraba eran batallas que se libraban contra sus propios vecinos, los vecinos más cercanos que ellos tenían. Por ejemplo, los moabitas, amonitas, amorreos. El tema de hoy, vamos a analizar que la guerra que libran es contra los filisteos. Con Moab y Amón no había tanto problema como los filisteos, porque los filisteos tenían una influencia de la lejana Grecia, la antigua Grecia. Ellos eran guerreros. Al equipo militar griego, como los cascos, los escudos, las cotas de malla, espadas y lanzas, hicieron de los filisteos un oponente muy formidable. En realidad, los filisteos fueron las primeras personas en Canaán en procesar el hierro, y le sacaron provecho, mucho provecho, y a pesar de que no entendían mucho sobre el Dios eterno de Israel, los filisteos reconocieron la superioridad de este Dios de Israel. Sin embargo, no se sometieron a Dios, sino que simplemente determinaron luchar contra él. Siempre tuvieron el orgullo de que sus dioses eran más grandes, que el Dios de Israel no lo era. Por eso no le tenían miedo, no guardaban respeto hacia este Dios de Israel. Nosotros, como ellos, a menudo sabemos que Dios es más grande y merece nuestra sumisión. Sin embargo, con frecuencia nos resistimos a Él. El conocimiento aquí no fue su problema. Ellos entendían quién era el Dios de Israel. En realidad su problema fue la sumisión a Dios. La presencia del arca en el campo de batalla durante la guerra no hizo que los filisteos sintieran ganas de rendirse. Al contrario, les ha hecho sentir que deben pelear con mucha más fuerza para poder superar los obstáculos. Mostraron el coraje que viene de la desesperación. Los filisteos sin Dios pueden enseñarnos algo grande. Los cristianos necesitamos mostrar más este coraje en vez de rendirnos cuando las cosas no se ven bien, cuando las cosas van mal. Y la pregunta obligada, ¿por qué no confiar en el Señor y pelear con más fuerza? ¿Por qué no entregarse por completo en sumisión a Dios? Y una pregunta más, ¿por qué no decidir? Dios otorgará la fuerza para no rendirnos. El coraje y la persistencia le han ganado a muchos la victoria. Incluso algunas victorias contra el mal. Increíble, ¿no? La pregunta obligada, ¿no deberíamos mostrarnos nosotros del mismo calibre, con el mismo tipo de coraje y persistencia para con el Eterno? En esta ocasión de la historia, el arca de Dios fue robada por los filisteos. La misma cosa que ellos pensaron que les daría la victoria en la batalla, les fue robada. Qué terrible, qué trágica parte de la historia. Porque el arca no debía pasar a un pueblo pagano,
no debía manipularlo gente que no fueran consagrados al servicio de Dios. Israel había hecho el arca, del arca había hecho un ídolo ya. A veces Dios rompe nuestra idolatría quitándonos el ídolo. Así de simple. Muchas veces Dios lo hace cuando algo ya en nuestra vida forma parte de una idolatría y Dios lo quita. El Dios del arca aún estaba en su trono en el cielo y estaba guiando esta circunstancia para su gloria. Israel pensó que podía ignorar al Dios del arca y encontrar la salvación. Pero Dios mostró que Él era más grande que el arca. El arca fue llevada al templo del dios Dagón. Y cuando está allá el arca en el templo, Dagón cae de frente, postrado ante el arca. Algunas veces cuando el hombre deshonra la gloria de Dios, pensamos que Dios se irá sin gloria. Pensamos que la gloria se ha ido. Pero cuando los hombres y las mujeres no glorifican a Dios, Dios se glorifica a sí mismo. Escuche esto. Imagine el horror de los sacerdotes filisteos cuando entraron al templo de Dagón a la mañana siguiente y no solo vieron a su Dios postrado delante de Jehová, también vieron la imagen rota en una segunda ocasión. Era difícil justificar semejante accidente 2 días seguidos y la cabeza y las manos rotas de Dagón. Estos sacerdotes filisteos, como todo hombre confrontado con la verdad en la actualidad, rechazaron a Dios a pesar de la evidencia no suficiente en la persuasión. Ellos quisieron creer que fue un accidente. ¿Cómo creer esto tan ridículo? ¿Cómo un ídolo se va a caer tan pesado? Se va a caer 2 veces y la segunda vez, está hecho pedazos. O sea, no hay una coincidencia. ¿Cómo creer esto tan ridículo? En realidad, cavilaban en su mente por qué adorar a Jehová en vez de Dagón. Esto significaba un enorme cambio de vida, un enorme cambio de la forma de pensar. Los sacerdotes filisteos no estaban dispuestos a hacer esos cambios. Fue más fácil levantar del suelo a donde estaba tirado su dios Dagón y volverlo a su lugar. Levantar a Dagón y pegarlo fue más fácil que cambiar su vida y su pensamiento. Cuando cerramos nuestros oídos a Dios, Él a menudo encuentra otra manera de hablarnos. Y escuchen, en esta ocasión de la historia, los hirió con tumores. Y la pregunta obligada sería aquí, ¿qué eran estos tumores? Antiguos investigadores lo describen como hemorroides y otros biblistas lo describen como síntoma de la peste bubónica. Según antiguos rabinos, eran inflamaciones en el ano. Una antigua tradición hebrea dice, derrotando a Dagón sobre su propio muladar y golpeando a sus adoradores en su parte trasera. Existe una idea generalizada que probablemente se refiere a la terrible enfermedad de hemorroides sangrantes, la cual parece haber sido acompañada con disentería, flujo sangriento y úlceras en el ano. El arca del pacto ahora estaba entre los filisteos como una papa caliente, tal como el juego de los niños, quemando cada ciudad en la que se quedaba. Los filisteos, si se hubieran arrepentido, hubieran buscado a Jehová, pudieron haberse beneficiado del arca. Pero en vez de eso, esta se convirtió en juicio y maldición para ellos. Lo mismo es verdad sobre la presencia de Dios entre los hombres hoy en día, la cual puede ser como una fragancia de vida para unos y aromas de muerte para otros. Vemos la afirmación del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Encontramos el texto sagrado, porque para Dios somos olor grato de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. ¡Wow! Vamos a enfocar el tema
Y vamos a decir esto: quien adora a Dios debe autoexaminarse usando la palabra del Eterno como un marco de referencia perfecto. Quiero repetirlo nuevamente: quien adora a Dios debe autoexaminarse usando la palabra del Eterno como un marco de referencia perfecto. ¡Wow! Bien, vamos a la lectura de este día. La lectura de este día es Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 13 al 21. Escuchemos lo que dice este hermoso pasaje. Primera de Samuel, capítulo 6. Versión, Dios habla hoy. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, al alzar la vista y ver el arca se llenaron de alegría. Cuando la carreta llegó al campo de Josué, el de Bet-Semes, se detuvo. Allí había una gran piedra. Entonces los de Bet-Semes hicieron leña con la madera de la carreta, y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Los levitas habían descargado ya el arca y la caja en que estaban los objetos de oro, colocándolos sobre la gran piedra, y ese día los habitantes de Bet-Semes ofrecieron al Señor holocaustos y otros sacrificios. Después de ver esto, los 5 jefes de los filisteos regresaron aquel mismo día a Ecrón. Los 5 tumores de oro que los filisteos ofrecieron en desagravio al Señor, correspondían a Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón, y el número de ratones de oro era igual al total de las ciudades filisteas de aquellos 5 jefes, contando tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor todavía puede verse en el campo de Josué, el de Bet-Semes. Pero el Señor hizo morir a algunos de los habitantes de Bet-Semes por haber curioseado dentro del arca. Les quitó la vida a 70 hombres, y la población lloró por la gran mortandad que el Señor había causado entre ellos. Entonces dijeron los habitantes de Bet-Semes: ¿quién se puede sostener ante el Señor, ante este Dios santo? ¿Contra quién irá cuando sea parte de nosotros? Y enviaron a los habitantes de Kiriat Jearim el siguiente mensaje: los filisteos han devuelto el arca del Señor, así que vengan a llevárselo. Estamos reflexionando sobre el tema. Gracias a Dios, es una gran, pero gran bendición este pasaje de la Escritura, y vamos a analizarlo bajo 3 aspectos espirituales. Vamos con la primera sección, y es pecadores por naturaleza. Como dije, perfecto, pecadores por naturaleza. A pesar de la plaga que cayó sobre las ciudades filisteas por haber raptado el arca de Dios, los filisteos todavía la guardaron por 7 meses. Puede verlo, Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Finalmente, no les quedó otra opción que deshacerse de ella. Pero no sabían cómo. Así que consultaron a sus adivinos, a sus sabios. Podemos leer en 1 de Samuel capítulo 6, versículo 2. Y entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de devolver a enviar a su lugar. Debido a su ignorancia y naturaleza pecaminosa, estaban en un gran problema con el Eterno. Ellos sabían que no se trataba de deshacerse del arca, sino de pagar la ira de Dios, el Dios de Israel. Los filisteos reconocieron el poder del Dios de Israel, pero eso no quiere decir que se convirtieron, que buscaron a Dios y se sometieron. Simplemente querían apaciguarlo y dar una compensación por el rapto del arca. Curiosamente, los filisteos reconocieron que el Dios de Israel es el mismo que envió también las plagas a Egipto muchos años atrás. Ellos aprendieron de la historia. Ya habían pasado unos 500 años desde que los israelitas habían salido de Egipto. Los filisteos, los pueblos cananeos, no habían olvidado lo que Dios había hecho con Israel en ese tiempo histórico. Por lo tanto, decidieron liberar el arca de Dios. En realidad, los filisteos no devolvieron el arca a los israelitas, sino que simplemente la soltaron y la dejaron en las manos de Dios. Les quedaba una pequeña duda a los filisteos. Pensaron que tal vez las plagas podían tratarse de una mala coincidencia. Mandaron el arca sobre una carroza alada por unas vacas,
escogieron unas vacas que no estaban acostumbradas a dar carga y que además acababan de dar a luz. Por naturaleza, ellas irían en busca de sus becerros. No obstante, a pesar de todo esto, las vacas tomaban el camino hacia Israel, iban por el camino correcto. Entonces, se confirmó que todo era una señal del Dios de Israel. Los filisteos dejaron el arca en manos de Dios y Jehová hizo el milagro ante los ojos de los enemigos. Aunque iban bramando, las vacas obedecieron la indicación del Eterno. Aún en contra de su naturaleza, la Biblia dice que no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuánto debemos de aprender de esas vacas que obedecieron exactamente lo que Dios les estaba indicando? El destino final de la carroza con el arca fue Bet-Semes. Era una ciudad fronteriza. Este nombre de esta ciudad significa casa del sol. Este era un pueblo israelita, probablemente el más cercano a la frontera con los filisteos. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto había regresado a Israel, se alegraron en gran manera. Lo podemos leer en 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, alzando los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Si los israelitas estaban cosechando el trigo, como dice esta escritura, entonces quiere decir que era el principio del verano, cerca de la fiesta de la semana, la fiesta del Pentecostés, que es la fiesta donde se entregaba la primicia del trigo. Pero lo más significativo es que era una ciudad levita. Puede leerlo en Josué capítulo 21, versículo 16. El lugar preciso donde la carroza con el arca descansó fue cerca de una roca, en el terreno de un hombre llamado Josué. Por su entrenamiento como levita, él sabía lo que debía hacer. Así que lo primero que hizo fue ofrecer sacrificio a Dios como preparación para mover el arca. Cortaron la madera del carro, la carroza, la carreta que iba, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que venía junto con ella. Venía una caja. En esa caja estaban las joyas de oro que habían puesto los filisteos como el pago por la culpa de haberlo robado. Las pusieron, estas las pusieron sobre aquella gran piedra donde había topado la carreta. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Hasta este punto, los líderes de los filisteos siguieron de lejos el arca para asegurarse que había llegado a mano de los israelitas y que nadie se las había robado en el camino. Y de esta manera, claro, por supuesto que ellos estaban pensando que debían de sentirse libres de más responsabilidades. Que ya no hacer caso de lo que estaba pasando en su entorno, y ellos se sentían liberados ante el poderoso Dios de Israel. Bien, la segunda acepción es ofrenda por la culpa. Como dije, ofrenda por la culpa. Algunos comentaristas calculan que el pago por la culpa de los filisteos fue millonario. Era oro puro, pues se hizo de oro puro. Y lo hicieron en forma representativa de las plagas que les sobrevinieron y también en número que representaban al pueblo filisteo. Veamos lo que dice el texto sagrado de 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 17, versículo 18. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1 y por Ecrón 1. Eran 5 tumores de oro. Y también entregaron los ratones de oro, porque había una plaga de ratones por toda la tierra de los filisteos, tanto que algunos dicen que la enfermedad viene por la misma plaga de ratas. Así que hicieron 5 ratas conforme al número de todas las ciudades de los filisteos.
eran pequeñas naciones dentro de un gran pueblo. Había 5 príncipes, 5 ratas y 5 tumores. ¡Wow! Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová, estaba en el campo de Josué. Una ciudad o un pueblo rural 100%, sin fortificaciones, sin murallas. Así que ahora vemos el arca del pacto en el campo de Josué de Bet-Semes. Podemos analizar que cada ofrenda en Israel era importante, pero la ofrenda por la culpa era relevante. También era conocida como el sacrificio de restitución. Tiene una característica especial que la hace particularmente relevante, y es que en este caso, psicológicamente, fue obligada esta ofrenda para los filisteos. Escuchen esto, Dios puso en el corazón de alguna manera, Dios trabajó que ellos debían cumplir con esta parte de la ley. Y la ofrenda por la culpa en Levítico es el cimiento de la doctrina bíblica del arrepentimiento. Usted lo puede leer en Números capítulo 5, versículo 5 al versículo 10. De acuerdo con el libro de Levítico, Dios exigía ofrenda cada vez que una persona engañara a otra respecto a un depósito o algo que le hubiera confiado. Cuando cometiera un robo, un fraude, cuando mintiera acerca de una propiedad perdida que fue encontrada, o si alguien jurara falsamente acerca de algo. Levíticos capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Ahí lo podemos analizar que era obligada para los judíos. No era una sanción impuesta por un tribunal judicial, sino debía ser una restitución que se ofreciera al infractor que eludió las consecuencias de su delito, pero que después se sintió culpable y decidió presentar una ofrenda al reconocer su culpa. Podemos verlo en Levíticos capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. El fundamento de la ofrenda por la culpa es el arrepentimiento del pecador. De alguna manera, Dios influyó potencialmente en el orgullo de los filisteos y se lo aplicó sin saberlo. No fue un enjuiciamiento por parte de sus autoridades, sino lo decidieron por consejo de sus propios y supuestos sabios. Con respecto a Israel, sus pecados que habrían cometido en el contexto del comercio de otros trabajos, la ofrenda por la culpa llamaba al pecador al arrepentimiento y a que regresara lo que había tomado de manera ilícita, junto con un 20% más. Pueden leerlo en Levíticos capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Miren, escuche cómo de alguna manera Dios influyó en el corazón de ellos y los obligó psicológicamente, se puede decir una presión psicológica allí, para que ellos obedecieran esta parte y respetaran las leyes, y Dios de esa forma estaba quebrantando un orgullo que había muy profundamente en su corazón. Solo después de resolver el tema en el plano terrenal, hablando de los hebreos, ellos podían recibir el perdón de Dios al entregarle un animal al sacerdote para el sacrificio. Léalo, Levítico capítulo 6, versículos 6 y 7. La ofrenda por la culpa enfatiza de manera excepcional varios principios acerca de la sanación de relaciones personales que han sido afectadas por el abuso financiero u otras cosas. También era dado dentro del pueblo de Dios para reparar el agravio. No es suficiente una simple disculpa, apenas si logra subsanarse si hay completa restitución de lo que fue tomado. Realmente había que hacer algo más formal que fuera agradable delante de los ojos de Dios. Por eso mismo el actuar de la élite gobernante de los filisteos, en su corazón se asignaron algo similar a las sanciones punitivas del pueblo de Dios dadas por el Eterno. Pero a diferencia de estas, se dieron en el contexto de la conciencia, ya que en esta ofrenda por la culpa, los infractores asumían voluntariamente parte del daño, compartiendo así el sufrimiento que le causaron a la víctima.
Qué impresionante cómo Dios los lleva a obedecer, no por el camino de la ley, definitivamente, sino por el camino de su conciencia, para cumplir ciertos hechos que eran obligatorios, en lo particular a los hijos de Israel. En Primera de Samuel 6:4 podemos leer: y los filisteos preguntaron, ¿cuál será la ofrenda por la culpa que le hemos de devolver? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos ustedes y sobre sus príncipes. ¡Wow! ¡Qué palabra!, ¿verdad? Qué impresionante cómo muchas veces gente que no tiene nada que ver tiene que ver con el pueblo de Dios, Dios los hace pasar por ciertas cosas para que cumplan, y de esa manera pasar por encima del orgullo del ser humano. Vamos a la sección 3, pecadores por voluntad propia. ¡Wow! Aunque los levitas en Beth-Semes trataron el arca con cuidado, el pueblo en general se dejó llevar por la curiosidad más que por la prudencia, y faltaron el respeto al arca de Dios. Puede leerlo en 1 de Samuel capítulo 6 versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Beth-Semes porque habían mirado adentro del arca de Jehová. No debían mirar dentro del arca de Jehová. Solamente las personas indicadas. No debía de verse hacia adentro. Esto era un símbolo de la presencia de Dios, y cómo no cualquier persona en su condición de pecador puede entrar y tener un contacto con el Eterno si su vida no está consagrada a Dios. Si nos vamos a dejar llevar por la curiosidad, por la perversidad, tantito peor. Tenemos que ser santos como el Señor es santo. Así que murieron muchos, 70 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Así que el castigo no fue solo para los filisteos por raptar el arca, sino también para los israelitas por mirar adentro del arca. Los habitantes de este lugar no reaccionaron bien a la disciplina de Dios. En lugar de reconocer su error y aprender de ello, más bien optaron por alejarse. Lo puede leer en 1 de Samuel capítulo 6 versículo 20 al 21. Dijeron los de Beth-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? La otra pregunta que hicieron es: ¿a quién subiremos de nosotros ante el arca? ¿O quién estará presente allí? En realidad es imposible por la majestad de su santidad y de su poderío. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciéndole: miren, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, por favor desciendan y llévenselas ustedes. El arca del pacto solo debía ser tocada y manejada por los levitas de la familia de Coat. Incluso ellos recibieron la orden de no tocar el arca. Se lo puede leer en Números capítulo 4 versículo 5, versículo 15. Los hombres de Beth-Semes pecaron no solo tocando el arca, sino también viendo dentro de ella inapropiadamente. No estaba indicado hacerlo. Una vez más podemos ver que Dios lidió con los israelitas de una manera más estricta de la que había lidiado con los filisteos. Ellos jamás vieron dentro del arca. Quienes acababan de transportar de esta forma desesperada por ver los hechos que estaban ocurriendo al entorno de que estaba el arca en su territorio, ellos regresaron el arca en un carro, en una carreta. Y aquí podemos analizar varias cosas. Primero, imprudencia, falta de respeto, falta las indicaciones del Eterno. No había respeto por lo que Dios estaba diciendo sobre el tema.
hicieron caso omiso a lo que Dios había indicado para este caso en lo particular. Dios permitió este suceso porque los israelitas actuaron imprudentemente, ya que tenían su ley y sabían perfectamente de esto. Nosotros estamos enterados de lo que Dios quiere, y si nosotros actuamos de manera diferente a lo que Dios está diciendo en su palabra, estamos actuando imprudentemente. Así que sabían perfectamente esto los israelitas, y usted y yo saben perfectamente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Es triste considerar que los filisteos honraron más la santidad de Dios que los mismos israelitas, porque los israelitas habían mirado dentro del arca. Debido a la honra y a la gloria del Eterno, hay algunas cosas que Él decide mantener ocultas, y no es correcto que los hombres husmeen en estos secretos de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9 dice ilustrando este pensamiento, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Debemos respetar el hecho de que Dios es Dios y nosotros no lo somos. Y que hay algunas cosas que simplemente no sabremos ni debemos saber. Para los hombres de Bet-Semes, la santidad de Dios era un problema que podía ser solucionado poniendo distancia entre ellos y su Dios. Su pregunta no fue, ¿cómo podemos hacernos rectos o santos para un Dios de esta magnitud de santidad? No fue eso, sino en realidad dijeron, ¿a quién le podemos pasar este problema para que la santidad de Dios ya no nos sea una carga? Y entonces fue cuando ellos miraron hacia un pueblo llamado Kiriat Jearim, y no se sabe con precisión si en realidad pensaron en que ellos cuidarían perfectamente el arca del pacto, o bien ellos los odiaban y le dijeron, bueno, vamos a enviarle este gran problema para causarles un gran daño. Así que el arca de Dios fue enviada a otro pueblo, un pueblo cercano llamado Kiriat Jearim, en el territorio de la tribu de Judá. Ahí estaba ubicado. Podemos ver su ubicación geográfica tal como lo manifiesta Josué en el capítulo 18, versículo 14. Ellos, los de Kiriat Jearim, sí la recibieron bien. Una familia abrió sus puertas para recibirla. Y no solo eso, sino que dedicaron a un hijo de la familia sacerdotal, para que la guardara, para que la cuidara. Esto lo podemos leer en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, que estaba situada precisamente en el collado, dice la palabra, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase, para que cuidase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron 20 años allí, sin ningún, ni más mínimo problema. Así que el arca de Dios permaneció allí hasta que David llegó por ella para trasladarla a Jerusalén 20 años más. Usted lo puede leer en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 4. Qué impresionante. Cuando estamos conectados con el Señor, no habrá ningún problema de su presencia. Pero cuando hay un descontrol y un desorden de vida, no habrá lugar donde podamos pensar que podamos llevar la presencia de Dios, porque nos está causando mucho, pero mucho daño. Y es cuando las personas se alejan y no quieren nada con Dios, no quieren nada con la comunión de los creyentes, y te ven y salen corriendo como si vieran al mismo demonio. Bueno, si queremos ordenar las ideas, podemos decir que el Todopoderoso, Dios del universo, no abandona a sus hijos en medio de la derrota.
Nuestra derrota no es la derrota de Dios. Por más que nuestros recursos sean escasos y deficientes, Dios seguirá haciendo grandes, pero grandes obras por sí solo. El creyente que adora al Eterno debe autoanalizarse, debe autoanalizar su comportamiento tomando la palabra de Dios como un marco de referencia. Quiero repetir nuevamente, el Todopoderoso Dios no nos abandona en medio de la derrota. Y nuestra derrota no es la derrota de Dios definitivamente. Por más que nuestros recursos sean escasos y deficientes, Dios seguirá haciendo grandes obras por sí solo. El creyente que adora al Eterno debe autoanalizar su comportamiento tomando la palabra de Dios o la Biblia como un marco de referencia perfecto. Bien, hemos terminado y continuamos. Dios te bendiga. Palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. A Él sea la gloria y
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos. Drop it.